compañera. Bueno, nosotros somos Miriam Lucero Santander y mi persona, Gisela Reina Benavides. Somos del grupo 115 de Psicología Social y el día de hoy vamos a hablar sobre nuestra experiencia basada en una entrevista que hicimos a personas migrantes de la República de Venezuela. Esta, esta conversación la vamos a hacer en base a algunas preguntas. Entonces, bueno, comenzamos. La primera pregunta es, ¿qué fue lo que más le impactó de las entrevistas realizadas? Compañera Miriam. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Miriam Santander. Lo que más me impactó de las entrevistas realizadas por Julie Gisela y mi persona es las situaciones vividas, ¿no? Por los migrantes venezolanos aquí, como el impacto que hay en la sociedad, ¿no? Tanto en Colombia y tanto ellos en Venezuela, o sea, lo que tienen que vivir sus familias, de estar lejos, de ir, de estar en otro lugar, de tener como esa incertidumbre siempre, de empezar de nuevo, otra vez. Entonces, eso me parece como lo más impactante para ellos y también para los colombianos, ¿no? Porque cuando ellos vienen acá, digamos, hay cierta como controversia en los departamentos, de pronto por los derechos, que a veces hay problemas sociales de trabajo y de pronto el cobro de los pagos, pues es lo que hemos mirado, además de lo que nos dijeron nuestras amigas en las entrevistas. A Sí, ti, compañera. bueno, un poco de lo que dices es como salir un poco de la burbuja en la que nosotros vivimos y entender un poquito más de, pues, de lo que es la realidad del mundo, de que más allá de los problemas que cada uno tiene allá afuera, hay situaciones que uno a lo mejor no se imagina que viven las personas y que, bueno, una parte de lo que mencionaba Nairobi, que fue la persona que yo entrevisté, es pues este tema de la empatía. Y es, pues sí, que uno no sabe lo que ha pasado a la otra persona y por lo general vamos por la vida juzgando y como estigmatizando también un poco. Entonces, también como darnos, pues eso a mí personalmente me ayudó a eso, a darme como un poquito de cara contra la realidad y entender que pues allá afuera hay muchas problemáticas, no solo para los migrantes en general, sino también para pues, las personas como tal viven situaciones que pues uno no dimensiona y que es importante también eso ayudar en cuanto a la población venezolana, lo que tú también decías con los cobros y todo eso. Pues sí, ella también me mencionaba que cuando inició a trabajar le pagaban 5.000 diarios, que eso en cualquier parte es explotación laboral. Y también como ver eso que a veces uno como que pues sí juzga mucho a las personas. Ella me hablaba sobre el estigma que se le pone a los migrantes y que pues ellos en sí no salieron de sus países, de sus casas, de sus comodidades por gusto, sino porque una problemática social los obligó. Entonces, yo creo que fue un poco eso, el entender como un poquito más de cerca la realidad de estas personas y lo que estas personas vivieron. Claro, o sea, en esa parte también lo que me doy cuenta que sí, obviamente entendemos las realidades y obviamente su situación es muy difícil, como todos los migrantes, como también lo es en México o Estados Unidos. Pero también cuando ellos ingresan al país, hay un daño social, ¿no? A nivel también como país. Pues de pronto no es porque los colombianos todos, o sea, sean mala gente y todo eso, sino que ellos llegan a una ciudad, digamos, a buscar trabajo. Y como dices, pues las personas, los malintencionadas, las empresas, les pagan barato. O sea, eso es lo que pasó pues por mi región, que digamos, todos los empleos se fueron para venezolanos, porque obviamente ellos les pagaban muy barato. Como ellos no tenían otra opción, entonces preferían a venezolanos, ¿cierto? Y entonces hubo como un poquito eso, pues como que la gente de aquí, o sea, ellos no tenían otra opción y la gente de aquí pues como que hubo una riña porque la mayoría de trabajos eran para personas venezolanas. Entonces, pues ahí mirando desde los puntos de vista, ¿no? De los problemas sociales que acarrea además también para la gente colombiana. Bueno, ese sería en esa parte. La segunda pregunta dice, ¿qué situaciones o vivencias se identifican como similares? Bueno, yo de las que pude como ver en las dos entrevistas son como la separación familiar, de que pues ellos tuvieron que salir dejando a sus familias, entonces el estar tan lejos de sus familias eh, a cualquier persona pues es algo que pues se les dificulta emocionalmente. Es muy complicado esa separación familiar, el poder, o sea, a veces uno mismo cuando tiene que ir a otra ciudad y tiene que estar por un periodo de tiempo largo, con personas que no conoce, con situaciones que no conoce, y no tener como esa red de apoyo de la familia, pues es muy difícil. También otra que identificaba es el deseo que tienen por volver, porque pues las dos personas hablaban de que pues querían trabajar para pues volver y pues
tener como un poquito mejor de estabilidad allá. También pues las dos hablaban de que a pesar de que la situación pues como ya no es tan complicada, aún sigue siendo difícil allá, entonces por eso es más difícil volver pues para ellos. Y otra también es como la dificultad con la atención. Ellos al no ser como, pues sí, propios de acá, la atención se dificulta bastante en cuestiones de salud. Em, bueno, la muchacha a la que yo entrevisté, ella pues la niña nació acá, entonces ella tiene un poquito pues más la posibilidad de que la niña reciba atención en caso de que se enferme o en caso de que tenga algún problema, en caso de controles y todo eso. Entonces, pues eso sería lo que yo identifiqué. ¿Tú? Bueno, yo identifiqué sí, todas las que dijiste, pero hay una más, es que las dos personas, lo que no sucede con la mayoría de migrantes, venían a un lugar fijo, ¿cierto? Naibeli, ella ya su hermana había vivido 2 años acá y tenía un trabajo fijo, entonces ella se aseguró de traerla acá a un lugar donde pues tenía un trabajo fijo ya con su esposo. Y ella pues en el video decía, o sea, que ellos deseaban quedarse allá, pero lo que la impulsó fue la salud de su hijo, porque allá el sistema de salud estaba muy, muy malo, entonces la enfermedad de su hijo la impulsó. Hablábamos un poquito después del video que no todos los venezolanos tienen pues como esa ventaja, ¿no? Como decía la que tú entrevistaste también, que muchos murieron en el intento, les han pasado, o sea, es una situación muy difícil viajar con niños, así, y no tener un lugar seguro. Entonces, de pronto, esa me doy cuenta que es una similitud, que algunos tienen la fortuna, digamos, de llegar a un lugar fijo, ¿no? Donde pueden pues tener por lo menos un trabajo, una estadía más segura. Sí, Esa claro, es la no, similitud. Ujú. no llegaban como tanto a la deriva, sino que ya Sí, tenían como algo estructurado. No iban a su suerte como veíamos muchas veces en noticieros que iban niños así en las carreteras viendo pues qué hacer, buscándose la vida. Claro, ya tuvieron el privilegio de tener como contactos que les ayudaron a llegar a algo un poco más seguro. Bueno, la tercera pregunta sería qué conceptos de las lecturas que pues las dos leímos, podrían utilizarse para comprender el fenómeno de la migración. bueno, yo tengo la lectura de estereotipos. Tefel dice que los estereotipos pueden entenderse como estructuras cognitivas compartidas. Morales Domínguez sostiene que los estereotipos cumplen dos funciones, ¿no? O sea, en este caso, pues con los migrantes podemos tener muchos estereotipos, ¿no? Como hablábamos, por ejemplo, como decíamos, no todos los venezolanos tienen, o los migrantes, digamos, tienen esa ventaja, ¿no? De llegar a un lugar fijo. Pues van a lugares donde les toca situaciones muy duras y muchas veces piden dinero, algunos roban, bueno, ha habido algunos casos de robos, de personas, o sea que no podemos confiar en ellas, digamos. Y esto ha llevado a que haya una generalización. Entonces, cuando alguien nos dice un venezolano, o sea, en nuestra cabeza, lo primero que miramos, pues en mi pueblo pasa muy seguido, que por ejemplo, los arrendatarios, o sea, yo he escuchado que no les gusta arrendar a venezolanos. Eso sería un estereotipo. Y uno les pregunta, no, pero si es venezolano, no. O sea, entonces uno le dice, ¿por qué? Dice, no, porque los venezolanos son bulliciosos. Entonces ahí hay una generalización. Eso es lo que habla que eso es un estereotipo. Cuando se generaliza algo, pues y esto lleva a no ser cierto. O sea, puede ser que haya una gran cantidad o algunos venezolanos tengan esa característica, pero no es cierto. Entonces, en la lectura de estereotipos nos hablaba que Morales Domínguez nos decía que los estereotipos, o sea, fueron construidos como un sistema que cognitivamente, o sea, nos permite procesar una gran cantidad de información de forma rápida. O sea, nuestro cerebro no está como decir, es más fácil decir los venezolanos son bulliciosos que como decir, bueno, hay un venezolano que viene de tal parte y que puede ser bullicioso por esto. O sea, es más fácil generalizar cognitivamente. Esa es la razón de los estereotipos según Morales y de manera social que ayuda a mantener una coherencia dentro de los grupos y de la identidad colectiva. También, pues, por ejemplo, en esta parte entiendo que si nosotros entonces decimos, ellos son venezolanos y nosotros colombianos, entonces eso nos ayuda como, o sea, cuando decimos eso, nosotros nos sentimos como parte de un grupo, nos sentimos identificados con algo. Entonces esa es la manera de ser de los estereotipos, lo que decía. Pero esto tiene un problema, ¿no? Eh, que se tiende a generalizar, a estigmatizar y a dar una mala influencia que puede traer discriminación, xenofobia. Entonces, o sea, ese es el problema de los estereotipos. Y para esto, para desmontar estereotipos, debemos aprender a tener un carácter crítico de lo que creemos, ¿no? De las creencias, porque dice que además estos estereotipos se pasan incluso de la cultura, de nuestros padres, de lo que escuchamos en las familias, de lo que dice la sociedad, de lo que nos enseñan en medios públicos y se alimenta.
Entonces muchas veces ya los tenemos como internalizados, pero entonces tenemos que aprender a nosotros autocriticarnos si es cierto lo que sabemos o es simplemente algo dicho por la sociedad. Entonces esta sería como la explicación de los estereotipos en el caso de la migración. Bueno, en mi caso, yo el artículo que leí es La construcción social de la realidad, la posición de Peter Berger y Thomas Luckmann de Raúl Yáñez Enríquez. Bueno, este artículo habla sobre cómo se crea en sí una realidad social y pues también habla de que la realidad social no es como una estructura fija, sino que es resultado de pues, de las diversas relaciones humanas de las personas y pues cómo esto también va cambiando y depende del contexto y todo esto. Este artículo habla sobre especialmente tres procesos, que es la exteriorización, la objetivación y la internacionalización de las personas. En este caso, pues, bueno, ¿cuál era la primera, perdón? La Exteriorización. exteriorización. Ajá, bueno, esa trata de los, o sea, de lo que se siente cada persona, de lo que piensa, eh, de lo que piensa como un poco a futuro y todo eso. De eso se trata la exteriorización, de sacar como un poco lo que uno tiene dentro. La objetivación es cuando estos como pensamientos, todo esto, pues como lo que uno saca afuera, se vuelve una realidad social, se vuelve como ya algo pues más como estable de alguna manera. Y la internalización ya es cuando los individuos aceptan pues cada norma social y así como algo normal, por decirlo así. En el caso de la migración, eh, pues esto se puede ver como pues lo que tú también mencionabas un poco, de que pues los venezolanos son bulliciosos o que son ladrones. Esto es una creencia que pues se va dando y que ya se toma como normal, que sería la internalización, que ya es algo que como sociedad decimos a los venezolanos son esto. Es algo igual también como algo que se dice como aquí en el país, pues que los pastusos son como tontos por el hecho de ser más callados, más reservados y eso. Entonces, no es necesariamente cierto, sino que es algo que ya es una construcción social que se tomó como propia y ya es como una realidad para, para todos. Pues, Yáñez también hablaba de que, que pues, las realidades sociales son cambiantes y que depende también de las personas que cambien esa mentalidad, que transformen ciertas actitudes que también pueden llegar a ser perjudiciales para las personas, porque pues estos pensamientos y estas como creencias también pueden llegar a dañar a las personas. Cuando empezó todo esto de la migración, yo tengo familia que es migrante en Ecuador y ellos cuando nos llamaban nos contaban que a la población venezolana, o sea, cuando llegaba una persona a buscar trabajo en alguna parte así, o sea, uno con decir no, ok, está bien, pero había personas que pues llegaban a golpearlos, a maltratarlos y o sea, había mucha violencia. Eso desembocado de estas creencias de que los venezolanos son malos, que son ladrones, que no son buenas personas. Entonces, también como desde uno, como persona, el ir transformando y el ir desaprendiendo ciertas como creencias sociales que vienen de mucho tiempo y también como crecer en esa mentalidad de entender que pues hay algunas creencias que a lo mejor hace algunos años estaban bien por los contextos sociales y todo eso, pero en este momento ya, pues ya están como tiradas, pues como se dice, ya mandadas a guardar, porque ya no, pues son algo que en muchas, como digo, en muchas ocasiones llegan a ser perjudiciales para las personas. Eso pues sería lo que yo relaciono de la lectura que leí con el fenómeno de la migración. Sí, y también o sea, lo contrario, ¿no? Lo que decía de la similitud, que me decía mi amiga que ellos, allá como venezolanos, por lo que escuchaban a sus familiares cuando migraban acá, era lo mismo, que los colombianos son muy malos, que los patrones, pues, que los tratan muy mal, que tenían que comer muy mal, o sea, muchas cosas. Y ella, más sin embargo, pues, donde está ahorita, dice, pues, que son personas muy buenas, quienes la acogieron y, pues, que las han ayudado en todos estos años. Entonces, ahí miramos también que también pasa al contrario, ¿no? La estigmatización, por ejemplo, ellos allá, pues, pueden estar diciendo, todos los colombianos, pues, son malos porque todos los colombianos hacen esto y no es así, o sea, no es cierto que sean algunos diferente a que lo sean todos, una generalización. Entonces, sí, Sí, esa sería una. sí, claro, sería pues lo que te digo, lo que te decía ella sobre lo que ellos decían que los patrones los trataban mal, que los colombianos pues no eran como buenos con ellos y eso. Y eso también sería como una ¿qué? Internalización.
Ajá, que es una creencia que ellos ya tienen y también ellos llegan con ese miedo de que los traten mal, y también creo que llegan un poco predispuestos a eso, o sea, que llegan Sí. como bueno, yo voy allá y como estas personas son así, voy a recibir este trato. Entonces, creo que también eso llega pues a ser perjudicial para las personas de todas las formas, tanto emocional como física, eso también creo que es, y lo que pues decía, como cambiar un poco esa construcción social y eh, pues sí, como que lo que tú decías de ser un poquito más críticos con con lo que vivimos y poder cambiar como esas cosas que ya no, que ya en este momento ya no son como compatibles con el mundo en el que vivimos. Bueno, compañera, yo creo que eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Gracias a doctora. ti. Muchas gracias a las personas también que nos van a escuchar. Muchas gracias. Y hasta luego.